José, la curiosidad y la esperanza que provocan las células madre sigue estando vigente, Oh, pero cada vez más, ¿verdad? cada vez más. Porque Tenemos, tiene una lógica que la entiende cualquiera. Y además los resultados son positivos. tenemos al doctor Leonel Liriano de nuevo aquí, que siempre se presta a dedicarnos tiempo, que no le sobra, por cierto, porque la fila es larga ya donde el doctor Liriano. Pero más larga y muy Mucho, alta gracia. muchos viejos buscando salud, ¿verdad? Muchos peloteros queriendo volver a jugar. Bueno, el problema es que el éxito tiene un precio. Doctor, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por darme el privilegio de estar de nuevo con ustedes. Doctor, desde que usted se inició en la aplicación de células madre, personalmente, la casuística suya, vamos a hablar del ejercicio suyo, no de los libros, ya usted debe tener. ¿Cuáles son las áreas que usted puede dar fe que ha tenido más éxito? Sí, la medicina deportiva indiscutiblemente ha sido donde yo he visto mayor cantidad de éxitos en el tratamiento de las enfermedades osteoarticulares. Porque hay más de un Bartolo Colón. Sí, doctor, gracias a Dios. Bueno, yo puedo hablar, por ejemplo, del éxito que tuvimos en el tratamiento de un jugador de baloncesto, se llama Luis Flores, que ya lo hizo público, por eso puedo hablar de eso, pero los otros pacientes que he tenido que no hacen ninguna referencia, no puedo hablar de ellos. Pero Luis Flores lo hizo público. En Estados Unidos le dijeron que él tenía que retirarse, que ya no había nada que hacer por sus rodillas, vino aquí donde varios médicos, le dijeron lo mismo, entonces cuando él fue, yo le dije, bueno Luis, este es un trabajo que toma mínimo 2 años poder rehabilitarte. Y tomó, creo que 15 días menos de 2 años para que él volviera a jugar, pero está jugando baloncesto de nuevo, está en la selección nacional de nuevo después de 2 años de estar cercano a él. Porque La lesión del baloncelista, ¿dónde es? bueno, es en varios sitios, porque sobre todo en las piernas, porque el baloncesto es un deporte de aceleración y desaceleración. ¿Rodilla rápida. o tobillo? La rodilla es lo que más se afecta, pero el tobillo también. O sea, usted puede tener esguince de tobillo con frecuencia, pero al final lo que muchas veces determina que un baloncelista tenga que dejar de jugar temprano es la rodilla. ¿Qué se lesiona en la rodilla? ¿Los ligamentos Todo, o el menisco? toda la estructura total de la rodilla, el menisco, los ligamentos, el cartílago de los huesos, todo, porque es que es un deporte que pone mucho estrés a esa articulación. Mucho estrés por el proceso de aceleración rápida, desaceleración rápida, saltar, cambiar de direcciones. Y en el caso específico de una rodilla ya con deterioro, ¿dónde se colocan las células madre? ¿Intraarticulares? Se hace intraarticular y se puede hacer también retropatelar, que es intraarticular de una forma, pero de las dos formas, dependiendo lo que tenga el paciente. Lo que pasa es que en el asunto de las rodillas, cuando existe condromalacia severa, la condromalacia se va graduando de 1 al 4. Si uno tiene una condromalacia muy severa a nivel de la rodilla, sobre todo retropatelar, que es donde más afecta a los pacientes, si es 3 o 4, la probabilidad de éxito que uno tiene es de un 44.6% y menos. Bien. En esos pacientes. Doctor, ¿de dónde usted trae las células madre que ponen las rodillas? Yo uso una combinación de concentrado de células mononucleares de la médula ósea y de células y de tejido adiposo. ¿Del mismo paciente? Del mismo paciente, son tratamientos autólogos. Bien. Doctor, fuera de la medicina deportiva, hay una medicina que produce muchas preguntas aquí en los medios de comunicación y son los disturbios, los problemas que implican glándulas, tiroides, suprarrenales, próstata, hipófisis. En los trastornos de las glándulas, o que producen hormonas todas, ¿en cuáles ya usted, páncreas, en los diabéticos, en dónde hay resultados que se pueden decir que son positivos? Tratando glándulas como tales, es muy difícil porque tenemos que entender que las glándulas no están hechas simplemente de un solo tipo celular, sino son tipos celulares diferentes
que están constituidos Dice porque son diferentes tipos de células que dentro la de una conforman. misma glándula, claro. Entonces, es posible que uno pueda, en un momento determinado, poder regenerar un tipo de ellas, pero es muy difícil uno conseguir, con lo que tenemos ahora mismo y lo que conocemos ahora mismo, poder regenerar todos los tipos celulares de un órgano macizo. Y por eso es que quizás en algunos no se ha podido lograr el éxito suficiente, porque es difícil uno poder hacer la estimulación adecuada para diferenciar las células al mismo tiempo en diferentes tipos celulares en un órgano específico. Y si, es de sentido común la pregunta, si el organismo tiene huesos y en esos huesos hay médula, que es el famoso tuétano. Que El tuétano de los huesos. El tuétano de los huesos. Y tiene también tejido adiposo, que tiene circulación sanguínea. Ajá. ¿Por qué el mismo organismo no se encarga de llevar esas células a las rodillas? Y hay que buscarlas. Es una pregunta excelente que usted está haciendo, y es una cosa que siempre llama perspicacia y ¿cómo se llama? Y produce interrogación. Hay dos cosas que son importantes. Primero, las células madres son como niños pequeños, que donde quiera que hay un brillo salen corriendo hacia allá. Entonces, hay una cosa que se llama anidamiento, que es lograr que la célula se quede en el sitio que tiene que hacer el proceso regenerativo. Entonces, entendiendo que para que la célula haga el proceso regenerativo adecuado, tiene que quedarse en ese sitio específico, y sabiendo que son al mismo tiempo como niños pequeños que se mueven de un lado para otro, es muy difícil que uno obtenga que una gran cantidad de células se quede en un sitio específico y haga el proceso regenerativo sin que sea intervenido con lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros sabemos básicamente es colocar un número adecuado de células en un sitio específico, y usamos técnicas para lograr que las células se queden en ese tipo el tiempo necesario para producir el efecto regenerativo. Simplemente eso es lo que ocurre. Regeneración es rejuvenecimiento. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un accidente automovilístico y yo voy choco. Y voy y llevo el carro al mecánico, lo desabollo, le pongo ferré, lo pinto, eso yo reparé ese carro. La regeneración es yo agarré, ponerle un bumper nuevo, todas las cosas nuevas, para que ese vehículo esté como si no hubiera sido dañado. Ese es el concepto de regeneración, que el órgano o la articulación o el tejido que nosotros queremos regenerar quede sin evidencia de que en un momento hubo una lesión. ¿Y qué posibilidad hay de que ese implante de célula en un lugar se pueda hacer en lugares sistémicos? Es decir, que en vez de ir solamente a un sitio, vaya como fue originalmente cuando estaba en el vientre de la madre, que fue a todo el sistema, y volvamos a ser jóvenes enteros. Mire, realmente yo le voy a decir algo. Con células, el proceso de rejuvenecimiento o antienvejecimiento no se va a conseguir. Nosotros podemos en un momento determinado inducir a eventos regenerativos usando células, pero producir antienvejecimiento real con células, eso no se va a conseguir. Nosotros podemos mejorar la calidad de los tejidos. ¿Y por qué usted lo hace localmente y no lo puede hacer sistémicamente? Lo que sucede es que cuando yo reparo una rodilla, por ejemplo, Sí. reparamos una rodilla, nosotros le estamos poniendo la rodilla a ese paciente, una rodilla sana de un hombre de 40 años o de un hombre de 80 años. Sí, pero la gente llama y te dice, me arregla la rodilla, pero ¿me puede arreglar el bim-bim? Pues eso es lo que llaman. No, lo que sucede, doctor, es que la disfunción eréctil está originada por diferentes razones. Entonces hay que especificar cuál es la razón de la disfunción eréctil. Porque si usted tiene una disfunción eréctil porque tiene un problema mental, no hay célula que se lo resuelva eso, Pues doctor. dice, pero ¿y si Pero no lo es mismo, mental? lo mismo pasa con la rodilla. ¿Cuál es la causa? Te hablaba de los basquetbolistas. Sí. Y dio la causa por la cual un basquetbolista le daña la rodilla. Ajá, En el caso de los que no son basquetbolistas, ajá. ¿por qué se le daña la rodilla a una gente? Claro, hay diferentes razones, pero principalmente hay razones que son intrínsecas de esa persona, como que una circulación inadecuada. Y mucho peso que le pongan durante muchos años, que le pongan muchas libras a la misma rodilla durante muchos años. Claro, También. También. Eso es, doctor. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en el organismo
usted conoce gente, por ejemplo, que son delgaditos, que tienen colesterol y triglicéridos altos y no comen mucho. Eso quiere decir que el organismo de ese individuo, de forma intrínseca, por razones genéticas, no metaboliza ese colesterol adecuadamente, no lo elimina adecuadamente y se le acumula en el cuerpo. Entonces, así mismo hay cosas que suceden en las articulaciones, como cuáles, no llega una circulación adecuada, ese paciente estaba propenso a no tener una reparación del ácido hialurónico adecuado, etcétera. Pueden haber varias razones que se pueden exponer por las cuales se le daña una articulación a una gente, pero la mayoría son por causas tróficas, como son defectos de irrigación. O sea, quiero decir que no le llegue bien el alimento a la rodilla porque no le llegue bien la sangre en un punto determinado. Pero ustedes determinan las causas por las cuales generalmente sí. Una rodilla, un codo, un hombro. Generalmente sí. Lo que sucede, por ejemplo, en los atletas es mucho más fácil, porque la razón está determinada el ejercicio, que es el uso excesivo. Sí. Y eso se trata como una especie de trauma. Pero hay pacientes, por ejemplo, que no tienen el trauma, pero se produce algo traumático. Por ejemplo, en los pacientes que tienen túnel, no el túnel carpiano, el túnel tarsiano, esos pacientes producen trauma de las rodillas porque tienen, por ejemplo, dolor en el pie, que lo obliga a tomar posiciones diferentes. Defensivas. Se llaman posiciones antiálgicas, para evitar el dolor. Y eso hace que al tomar la posición inadecuada, se le deteriore, se pierda lo que se llama la biodinámica articular y se vaya deteriorando poco a poco las rodillas. Y a medida que eso va sucediendo, sigue incrementando el daño. Y aún nosotros tratemos al paciente y se mejore la calidad de las rodillas, si no hay una rehabilitación adecuada y se restablece la biodinámica de la articulación, el paciente va a volver. La mayoría de las cojeras son antiálgicas. Muchas de ellas. Muchos, para no tener dolor en la rodilla izquierda, se apoyan en la derecha y cojean. No, generalmente cuando nosotros tenemos pacientes que van porque tienen una rodilla, por ejemplo, la rodilla mala, la rodilla derecha la tienen mala, generalmente también tienen la izquierda. Bien. Porque el proceso ha sido largo. Tiene la misma edad las dos rodillas. No, lo que sucede es que para defender la que sienten el dolor inicial, la cargan en la izquierda. Cargan la otra excesivamente. Entonces, para volver al tema original, vamos hay problemas de pisada. Exactamente. Hay problemas del arco del pie. Claro. Hay problemas de la dimensión de los pies, de la pierna. Exactamente. Todo eso ocurre. Entonces, por eso es que estaba diciendo que hay diferentes causas que lleven finalmente al deterioro de una articulación. No siempre es una sola. Doctor, para volver al caso original, ¿cuáles son los casos que usted le dice, aquí no vengan? Así como usted dijo, en lo hormonal no hay mucho que hacer. ¿En cuáles que usted le dice, aquí no vengan o hay posibilidades? Nosotros evitamos, por todos los medios, tratar a los pacientes con degeneración del sistema nervioso central, con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Porque para uno conseguir mejoría de las enfermedades del sistema nervioso central no es tan fácil. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una cosa que se llama barrera hematoencefálica, que impide que cosas entren libremente hacia el cerebro. Entonces se ha estado estudiando mucho cómo nosotros podemos disminuir la selectividad de la barrera hematoencefálica para poder colocar células hacia el cerebro. Y hay muchas cosas que se están haciendo actualmente para lograr eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una lesión cerebral y yo necesito 1.000 millones de células, yo tengo que ponérsela al paciente obligatoriamente a través de la circulación. ¿Por qué? Porque yo no le puedo inyectar al paciente 20 cc en el cerebro porque le voy a hacer un daño en el cerebro. Entonces, el futuro del éxito de la terapia celular en los pacientes con enfermedades degenerativas del cerebro va a ser a través de la circulación, obligatoriamente endovascular, porque no hay otra forma. Y que esa selectividad que tiene la barrera hematoencefálica, nosotros la podamos vencer para que las células que queremos que lleguen al cerebro y produzcan el efecto regenerativo cerebral lleguen en cantidades adecuadas. Entonces, una vez nosotros logremos eso, va a ser muy fácil tratar esas enfermedades. ¿Por qué? Porque el anidamiento de esas células se hace mucho más fácil. Porque una vez estén ahí, para salir va a tener mucho más dificultad. En columna vertebral, ¿cómo funciona el tratamiento celular? ¿En qué enfermedad de la columna? En la del disco, vamos a decir. Hernias discales, desgaste.
La hernia discal en nuestro país parece que tiene un componente genético muy importante. Y tú sabes que los discos son como si fuera esponja, que están entre, el disco intervertebral es como si fuera esponja que están entre disco y disco. Entre vértebra y vértebra. Entre vértebra y vértebra. Entonces, esa esponja que tú tienes ahí está hecho a base de unos tejidos fibrosos, fibras largas, que ni siquiera células son, sino son tejidos. Es un tejido especie fibrótico que ni siquiera células reales como tal son. Entonces, tiene dos componentes. Es como si fuera una dona, que en la parte de fuera es ese tejido así como esponjoso, fibroso, y en la parte de adentro es como si fuera una gelatina. ¿Qué ocurre? Por razones diversas, incluyendo la genética, se puede dar una disrupción, una ruptura de lo que es la partecita de afuera de la dona, y por ahí sale lo que se llama el núcleo pulposo, que es la parte como gelatinosa, y protruye hacia afuera. Esa protrusión es la hernia discal. Cuando la gelatinosa se sale por la esponjosa. Exactamente, eso es como ocurría. No es un desplazamiento del disco, ¿no? En ocasiones puede haber desplazamiento del disco, pero ya es otra cosa. Y Pero por ahí no es que pasa la médula. No, la médula pasa cerca de ahí. Y las terminaciones nerviosas que vienen así, cuando el disco, porque, o sea, el que hizo el cuerpo humano, el que creó al hombre, sabía mucho. O sea, por donde nosotros recibimos la mayoría de veces los impactos más fuertes del frente. Entonces, la parte que protege la médula espinal es más fuerte hacia el frente, que es donde están los discos. Atrás, cuando dice la gente el espinazo, sí. Eso es parte de lo que serían las espinas de las vértebras. Y los discos intervertebrales, ¿cuál es el motivo? Porque a veces se destruyen. Eso iba a decir, puede haber problemas genéticos, pero muchas veces lo que hay también es traumas de diferentes tipos. Por ejemplo, hay muchas hernias de cuello, muchas hernias cervicales, que se producen en gran ocasión por la forma en que la gente se sienta. No solamente se sienta, sino se acuesta con la almohada muy alta en esta posición, que no la ponen adecuadamente en los hombros, sino que la ponen solamente en la cabeza, y el paciente está siempre en esa posición. Eso puede influir mucho en la aparición de hernias. ¿Cuál es la posición ideal del ser humano? ¿De pie, acostado o sentado? Depende de lo que se necesite, doctor. Porque si usted necesita descansar, tiene que acostarse. Si usted necesita comer, es mejor que esté sentado. Si usted necesita trasladarse, tiene que estar parado. Y por eso es que tenemos la virtud de que nosotros podemos hacer cualquiera de las tres. Y es simplemente en el momento que se necesita. Pero no está hecho para estar siempre en una de dos posiciones. No está hecho para estar en una sola posición. Doctor, ¿hay médicos que recomiendan la siesta en una mecedora? Claro, eso le sucede muchas veces a los pacientes que tienen hernias hiatales, que cuando comen tienen el estómago lleno, si se acuestan tienen reflujo de los alimentos que se comen. Y entonces es mejor que si van a tomar una siesta, lo hagan en un sitio sentado para evitar el reflujo. Bien, doctor, ¿cuál es la enfermedad más frecuente que va fuera de los atletas al médico de células madre? Nosotros tenemos, bueno, por lo menos el grupo que trabaja conmigo, nosotros tratamos más que nada pacientes con lo que se llama PAD, o en inglés PAD, Peripheral Artery Disease, o enfermedad periférica arterial, que ya no se le puede colocar, por ejemplo, un stent, un bypass o algo en la pierna. Esos pacientes diabéticos que tienen problemas de circulación en la pierna, nosotros lo tratamos y tenemos un buen éxito en esos pacientes. Pero si el paciente se le puede colocar un stent o se puede revascularizar de alguna forma, siempre eso es lo ideal. Pero si el paciente ya está fuera de esas probabilidades terapéuticas, y ese paciente que lo que tiene problema vascular del vaso, del capilar, ¿funciona la célula madre? Claro, sí. Lo que sucede es que una de las propiedades más importantes que tiene la célula, no importa si es mesenquimales o son células hematopoyéticas, es la creación de vascularización nueva, y eso incluye el capilar. Bien, doctor, vamos a... Hay algo, doctor, que venía pensando desde que venía de Santiago con el problema del dengue y de todas las cosas que yo he visto que han ido ocurriendo últimamente.
y como dominicano al fin y al cabo me ha preocupado muchísimo. Y es, por ejemplo, muchas de las muertes que yo veo que ocurren son casos que muchas veces no son los más comunes. O sea, fallo hepático, fallo renal, etcétera, etcétera, porque generalmente la enfermedad del dengue, como mata más frecuentemente por shock, y en segundo lugar por hemorragia. Sin embargo, estamos viendo casos que hay mucho fallo hepático y se lo estamos atribuyendo al uso excesivo de acetaminofén y otro tipo de cosas. Yo creo que a lo mejor estamos sobrediagnosticando un poco el dengue. Y una cosa que... ¿Qué es sobrediagnosticar una enfermedad? Que todo el que ya con fiebre y dolor en el cuerpo lo estamos diagnosticando con dengue. Y a lo mejor no es dengue, a lo mejor es otra cosa. Y el paciente se muere, por ejemplo, vamos a poner de una leptospirosis. Sí. O se muere de una salmonelosis, que tienen cuadros todos muy parecidos. Salmonelosis es tifo, La tifoidea, la fiebre tifoidea. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos diagnosticando mucho dengue y se ha hecho tanta publicidad que nos estamos olvidando de otras cosas que son también muy frecuentes aquí. ¿Y el médico puede caer en eso también? Claro, porque la presión, todo el mundo se somete a la presión mediática y a la presión de las autoridades. Yo siento una cosa, y lo voy a decir con riesgo de que alguien se ponga bravo conmigo. Fíjese lo que sucede. Nosotros tenemos en República Dominicana el Ministerio de Salud Pública. Entonces el Ministerio de Salud Pública en República Dominicana dice hace 6 meses o 7 meses que la mayoría de las muertes que están ocurriendo es porque el médico dominicano no sabe de dengue. Posteriormente lo dice 3 meses después y lo acaba de decir ahora. Sin embargo, yo me pregunto y le pido excusa porque no quiero poner a nadie bravo, ¿qué estamos haciendo para corregir la ignorancia que tenemos en ese sentido? O sea, si yo digo, por ejemplo, ¿cómo tú te llamas? Sí, lo que pasa que tú no sabes de escribir periodismo y yo soy tu jefe periodístico y yo no hago nada para corregir eso, yo soy tan culpable como tú. Entonces... Lo que pasa, doctor, es que se le dijo también, además de decir que el médico no pensaba en la enfermedad, no es que no la conocía, sino cuando le llega el paciente... piensen primero en dengue. Eso fue lo que inclusive dijimos desde aquí. Sí, no, pero eso está correcto, doctor, porque es una enfermedad muy frecuente. Pero yo lo que creo que deben haber yo creo que en todos los hospitales de salud pública. Una unidad. Ahora mismo se deberían estar dando conferencias, por lo menos mensual, instruyendo a todos los médicos sobre las enfermedades tropicales, no solamente el dengue. Sí, porque ahí tenemos cólera ahora. Sí, pero es imposible que nosotros, que vivimos en el trópico, y un paciente de nosotros se complique aquí en el trópico y lo tengamos que mandar a Nueva York o a España para que lo atiendan, siendo nosotros aquí los que estamos con la experiencia. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que yo particularmente no entiendo. Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer rápidamente, y humildemente lo digo y le pido excusa a cualquiera que se sienta ofendido conmigo, sí, que lo que nosotros deberíamos hacer rápidamente es precisamente eso, comenzar a educar a la población médica en sentido general con respecto a las enfermedades que tenemos más frecuentes, que es más barato que salir a fumigar semanal. ¿Por qué? Porque aquí siempre va a haber mosquitos por más que se fumigue, aquí va a haber siempre dengue por más que se fumigue. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir la mortalidad. Si usted se pone fácilmente, ahora cualquiera lo puede hacer en internet, y busca la serie que han publicado muchísimos países que están en las mismas condiciones que nosotros, en inicio la mortalidad del dengue llegaba a un 20%, que era lo más alto que estaba llegando. En ocasiones podía haber, cuando había complicaciones podía subir más. Pero la han bajado al 1% la mortalidad y menos, doctor, haciendo cosas que no son de ciencia ficción, simplemente llevando los protocolos como deben llevarse. Aquí llega un paciente con fiebre en 40, interna ese paciente y le da seguimiento cercano. Aquí llega un paciente con fiebre en 40 o fiebre en 39, 3 días consecutivos, con dolor abdominal y todas esas cosas. Interna ese paciente rápidamente y establecer un protocolo de que los pacientes con fiebre en este país hay que hacerle obligatoriamente este tipo de análisis. Bien. Doctor, después de esta preocupación que es muy válida, yo le agradezco esta oportunidad. Yo quiero despedirme preguntándole algo. Para no crear falsas expectativas, siempre es el lago que viene. ¿Hasta dónde los que requieren o creen requerir células madre deben de cifrar sus esperanzas en células madre? Lo que sucede, doctor, como toda terapia, todavía tenemos limitaciones, como toda terapia, y todavía estamos aprendiendo muchísimas cosas
en ese ámbito. Entonces, enfermedades del sistema nervioso central como Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de ese tipo, todavía, lamentablemente, nosotros no hay evidencia real. Así que no jueguen ese billete. Van a gastar dinero. Ya. Van a Doctor, gastar dinero. gracias por estar aquí, doctor Leonel Liriano, especialista en células madre. Gracias, doctor.